El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, yo les aseguro que es más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. El proyecto divino de la salvación es reunir, convocar a todos los hombres y mujeres de todas las naciones, reunirlos, convocarlos para unirlos nuevamente a Dios. Lo que el pecado hizo en el Génesis con las figuras de Adán y Eva fue romper la unión, esa unión eterna que tenía el hombre y la mujer frente a Dios. El pecado cambió la condición del hombre y la mujer. Por eso el libro del Génesis nos dice cómo fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, porque el pecado les quitó la condición para poder estar en el paraíso. Por eso son expulsados, porque ya no poseen la condición. Dios los había creado con una condición de justicia, de santidad, para poder estar en el paraíso. Pero el pecado rompió esa justicia y esa santidad. Por eso no pueden estar más ahí. Sin embargo, Dios no abandonó al hombre a su suerte. No es que lo expulsa del paraíso porque ya no puede estar ahí y se olvida de él. No, contrario. Dios buscará entonces una nueva forma de llevar a cabo su proyecto, porque el proyecto de Dios siempre se cumple. ¿Puede ser frustrado por el hombre? Sí, y de hecho sucede siempre. El proyecto de Dios se frustra por el hombre. ¿Y qué es la frustración? Es la sensación de insatisfacción por no haber logrado algo. Y entonces el proyecto de Dios logra frustrarse, sí, por el ser humano, por la persona humana. Pero el proyecto de Dios sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que, si el proyecto original de Dios era que el hombre viviera en esa comunión plena con Dios, en ese paraíso, y el pecado vino a romper, vino a frustrar el proyecto divino, Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que busca otra manera. No se pudo así, entonces busca otra manera. Y Dios, por lo tanto, que no abandona al hombre, buscará la manera de atraerlo nuevamente, de convocarlo hacia Él, de llamarlo. Y este proyecto, vamos a decir que el plan A era el original, y el plan B es este nuevo proyecto. Y es lo que nosotros
originalmente también llamamos iglesia. La iglesia es el plan B de la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué significa iglesia? Significa convocación. Dios que llama al hombre a la unión con Él. Lo llama a la iglesia. Podríamos nosotros decir, Dios iglesia al hombre a la comunión con Él. Dios convoca al hombre a la comunión con Él y lo hará por medio precisamente de la convocación, de la reunión. Y desde entonces, desde el pecado de Adán y Eva, Dios busca al hombre para llamarlo a la comunión nuevamente con Él. Entonces, este proyecto de Dios sigue su curso y sigue siendo frustrado hasta hoy. Y sigue siendo frustrado por nosotros, por el pecado que cometemos. Pero es frustrado en el sentido o en prejuicio de nosotros mismos, como lo dice hoy el Evangelio. Que todo el pueblo que escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, es decir, el proyecto divino, haciéndose bautizar por Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. En su propio daño. Es decir, ellos no van a beneficiarse del proyecto divino porque se han cerrado a Dios. En su libertad han rechazado a Dios. Y entonces el plan de Dios va a surgir efecto solo para aquellos que se abran al plan divino de la salvación, solamente aquellos que quieran salvarse. Si originalmente Dios había llamado a todos a la salvación, ahora este segundo proyecto o este nuevo proyecto de Dios va dirigido a todos, pero finalmente solamente lo recibirán aquellos que quieran, aquellos que se abran. Por eso, conscientes de que la salvación es para todos, pero no todos se salvan. La salvación es para todos, pero no todos se salvan. Es para todos porque es el proyecto de Dios, es el proyecto original de Dios, que todos nos salvemos, que todos estemos en comunión con Dios, pero no todos se salvan porque depende de nosotros. Al final depende de si yo quiero salvarme o no. Dios quiere darme lo mejor, pero si yo no quiero lo mejor, si yo no quiero eso que Dios me está dando, es también válido. Es también válido decirle no al Señor. Nos ha dado la libertad. Claro que al decirle no al Señor, entonces frustramos el proyecto de Dios, pero en nosotros mismos. Nos perdemos de los grandes beneficios que trae la salvación de Dios. Sería entonces bueno cuestionar, ¿estamos dentro nosotros del proyecto de Dios? Dios nos llama, Dios nos convoca. ¿Escuchamos la voz del Señor que nos llama a estar con Él? Por eso el profeta Isaías en la primera lectura nos habla de estas imágenes de la abandonada, de la viuda, que son imagen del pueblo de Israel, que son imagen también de la iglesia. ¿Y quién es la viuda? ¿Quién es la abandonada? Pues la abandonada es la que la dejó el esposo. La viuda es a quien se le murió el esposo, y hay que entenderlo en el contexto judío. La desgracia que suponía que el esposo abandonara a la mujer, que muriera el esposo. Porque la mujer dentro del pueblo de Israel no tenía voz ni voto. Se tenía la creencia de que era el hombre el que le daba valor a la mujer. Y si el hombre era el que le daba valor a la mujer, si ésta era abandonada por él o el esposo moría,
entonces la mujer quedaba oculta de alguna manera, era ya un cero a la izquierda, insignificante ya para el pueblo de Israel. En medio de ese contexto dice Dios, así cataloga al pueblo de Israel, que ha sido abandonado, y dice Dios mismo que lo ha abandonado. Lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? ¿Cuál fue la causa del abandono de Dios al pueblo de Israel? En ese sentido, por la idolatría, por perseguir, por ir detrás de falsos dioses, por ir detrás de los ídolos. Dios lo abandonó, pero ahora le está anunciando que la volverá a tomar, es decir, le volverá a dar su valor, le volverá a dar lo que merece. Y fíjense, en ese sentido, la esposa es signo también de la fertilidad. Por eso el texto comienza diciendo: alégrate tú la estéril. Está diciendo al pueblo de Israel, es estéril. ¿Por qué? Porque ya no tiene esposo. Hasta ese momento no tiene esposo. Y quien no tiene esposo, en este sentido, es estéril, no puede dar vida. Por eso, te volveré a tomar, dice el Señor. Te volveré a tomar. Te abandoné, pero te volveré a tomar. Y entonces, al volverla a tomar, la convertirá nuevamente en esposa fecunda. Pero también habla precisamente de la imagen de la viuda. La viuda ha perdido el esposo. Ha perdido el esposo. Y Dios lo encuentra, se hace encontrar nuevamente. Si se ha perdido, hay que encontrar. Como Jesús nos lo expresa en las parábolas aquellas de la moneda, ¿no? De la moneda que se pierde, la busca aquella mujer que pierde la moneda y la encuentra. Si se ha perdido, si Israel ha perdido al esposo, que es Dios, entonces Israel buscará y encontrará a Dios nuevamente. Y de esta manera se unirá nuevamente a Dios como esposo, como esposa, y volverá a ser fecunda. El proyecto de Dios, queridos hermanos, el proyecto de Dios, la libertad del hombre, el querer unirnos a Dios de veras, nos vuelve entonces a nosotros también hombres y mujeres fecundos. Quien se cierra al proyecto de Dios, quien se aparta de Dios, quien pierde a Dios por causa del pecado, se convierte en estéril. Una persona que vive en el pecado, podemos decir entonces que es una persona estéril. ¿Y qué es la esterilidad? La no vida, no puede dar vida. La esterilidad es no tener la capacidad de dar vida. Quien vive en el pecado, por lo tanto, es estéril, porque está apartado de Dios, está alejado de Dios por sí mismo, por su libertad. Y entonces todo lo que hace es estéril, no da vida. No da vida. Pero quien vive unido a Dios, quien se encuentra con Dios, lleva una vida fecunda en todos los aspectos. Familiarmente, laboralmente, socialmente, cristianamente, en todas las fases de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Una persona que vive con Dios y que ha encontrado a Dios se vuelve una persona fecunda, capaz de dar vida, capaz de dar vida a los demás. Valoremos entonces nuestras acciones. Las acciones que realizamos son estériles o fecundos, dan vida o dan muerte. ¿Qué hacen nuestras palabras? ¿Generan vida en los demás? ¿Qué hacen nuestras acciones? ¿Generan vida a los demás o muerte? ¿Somos estériles o fecundos?
Traemos también a la mente aquellas palabras que Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, hablando de la vid verdadera: sin mí nada pueden hacer. O como lo dice los Salmos: si el Señor no nos construye la casa, en vano se cansan los trabajadores. Si Dios no está con nosotros, si no estamos con Dios, hagamos lo que hagamos. Hagamos circo, maroma y teatro, pero todas nuestras acciones serán estériles. Quedarán solamente en nosotros y no en los demás. No tendrán frutos. Pero si tenemos a Dios y hagamos lo que hagamos, por más pequeño que sea, producirá mucho fruto y tendrá mucho alcance en los demás. Nosotros somos esa imagen, por lo tanto, de la iglesia, esa iglesia que puede ser abandonada, esa iglesia que puede ser viuda, pero ya no por parte del Señor, porque hizo ya un pacto el Señor, que con amor eterno nos amará siempre y no desaparecerá Él de nosotros. Por lo tanto, ahora somos nosotros los que abandonamos a Dios, somos nosotros los que perdemos a Dios. Si el Señor nos llama a unirnos con Él para llevar vidas fecundas, vidas productivas, entonces cada uno de nosotros cuestionémonos: ¿he perdido a Dios? ¿He perdido a Dios? ¿He abandonado a Dios? ¿Mis acciones son estériles o fecundas? Fíjense cómo hay ejemplos de personas que uno dice: es que es buena persona, esta persona es buena, es buen papá, es buena mamá, es buen hijo. Pero ahí quedó todo. Se reduce su vida solamente a un aspecto de su vida: a ser esposo, a ser madre, a ser hija, a ser hijo, etc. Y no se trata de reducir, sino que la fecundidad de nuestras vidas se manifiesta en todo, en lo que decimos, en lo que hacemos, en todas nuestras obligaciones humanas y cristianas. Allí se realiza esa fecundidad. Por eso el tiempo del Adviento es ese tiempo de gestación también. Es ese tiempo de gestación. Dios, el Señor Jesús, se gesta en nuestra vida. Se está gestando. Y hay quienes abortamos. Y abortos voluntarios en ese sentido. Porque decidimos no tener nada que ver con Dios. Porque no quiero reconciliarme con Dios. Porque no quiero escuchar a Dios. Porque no quiero hacer caso a lo que Dios me dice. Y entonces abortamos. Abortamos en ese sentido este proceso de gestación de Jesús en nuestras vidas. Y hay quienes sí llegan entonces al momento de dar a luz y damos cabida, tenemos un nacimiento de Cristo en nuestra vida. Ese es el tiempo del Adviento, un tiempo de gestación, que Cristo se forme en nosotros para que luego nazca esa imagen que solemos decir en el tiempo de Navidad, ¿no? Que Jesús nazca en nuestros corazones. Pues es eso. Y la gestación lleva sus cuidados. El momento de gestación, de embarazo, tiene sus particularidades. Tenemos que privarnos de muchas cosas. La mujer embarazada se priva de alimentos, se priva de acciones,
que no puedes agacharte, no puedes cargar cosas pesadas o cosas así. Y si queremos que Cristo se geste y nazca realmente en nuestras vidas, tenemos que privarnos de acciones. Y la acción a la cual tenemos que privarnos es el pecado. Porque el pecado va a impedir que Cristo se forme en nosotros. Tenemos y requerimos de un alimento. La mujer embarazada tiene que tomar vitaminas, calcio, etc. Nosotros tenemos que alimentarnos más de Cristo. Tenemos que alimentarnos más de la Eucaristía, que es el alimento que da vida, el alimento que purifica. Si queremos que Dios verdaderamente nazca, si queremos dar verdaderamente a luz a Dios en nuestras vidas para ser fecundos en todo, necesitamos dejar de pecar, necesitamos alimentarnos más de la Eucaristía. Pero también no solamente se trata de no hacer cosas malas, sino de hacer el bien. La mujer no solamente se priva, la mujer embarazada no solamente se priva de ciertas acciones, sino al contrario, tiene que ahora también incluir en sus rutinas nuevas acciones, como ir periódicamente al ginecólogo, etcétera, los ultrasonidos. O sea, tiene que someterse también a ciertas acciones en pro de su embarazo. ¿Qué edad lleva nuestra gestación? La gestación de Cristo en nuestras vidas. Más aún, ¿ya hubo concepción? La vida comienza con la concepción. ¿Ya hubo concepción en nosotros? ¿Ya hay embarazo? ¿En qué mes vamos? ¿En qué mes vamos? Dice el Evangelio de San Lucas en el pasaje de la Anunciación. Ahí está tu pariente Isabel, que lleva 6 meses, la que llamaban estéril. Así, análogamente nosotros, ¿en qué mes vamos? Si es que ya hubo concepción. Y si no ha habido concepción, ¿qué vendría a ser la concepción en este sentido? Creer en Dios, convencernos de Dios y de su palabra. Ese vendría a ser la concepción. Pues pidamos a Dios, queridos hermanos, que le busquemos si le hemos perdido, que podamos nosotros volver a Él si le hemos abandonado, para que nuestras vidas sean fecundas y no tristes, estériles, amargadas, sino vidas felices, vidas que proyectan frutos siempre a los demás, vidas que contagian a otras vidas de la alegría, del amor. Que el Señor nos conceda esto, porque Él solamente lo puede dar, nadie más, para que lleguemos verdaderamente a dar a luz a Cristo, nuestro Dios y Señor, en nuestras vidas. Que así sea.